Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por tu cuidado. El salmista ya lo ha expresado, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú tienes control de todas las cosas, sabes todas las cosas, nos conoces muy bien y sabes de qué tenemos necesidad. Hoy queremos abrir nuestros corazones para que tú seas el Rey, sea el Señor de nuestras vidas y que pueda completar tu trabajo en nosotros. Gracias por la transformación de tu Espíritu Santo, por la liberación de tu Espíritu Santo. Gracias porque ha estado ahí con nosotros desde que éramos embrión. Te damos la gloria porque ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Tú eres perdonador, eres quien perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias. Tu palabra lo establece: si el pecado fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Señor, nos ha comprado a precio de sangre y por tu sangre somos lavados de todo pecado y forjado por tu Espíritu Santo a tu imagen. Gracias porque perdona todo pecado en esta casa y porque restaura las vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tu misericordia se renueva cada mañana y en este día se ha renovado a nuestro favor. Se ha hecho nueva a nuestro favor. Gracias por lo que hace en este lugar, en esta casa, por lo que hace en este pueblo, por lo que hace entre la gente que nos ve y que tiene contacto con la palabra. Sabemos que eres poderoso para restaurar, Señor. Gracias por la restauración de la casa. Gracias por la restauración de nuestras vidas. Señor, te damos la gloria a ti. Tú eres poderoso, eres hacedor de proezas, de maravillas. Señor, gracias porque tu palabra nos conforta y nos da vida. Y tú estableces que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Tu Espíritu Santo hace que se pudra el yugo del vicio, de la esclavitud, de la costumbre arraigada que es contraria a los principios, del comportamiento no apropiado, de la palabra corrompida, de los pensamientos corrompidos. Tú eres quien transforma nuestras mentalidades y nos capacita para traer nuestros pensamientos cautivos a Cristo, como tú lo has establecido, para pensar con el razonamiento correcto. Tú eres quien nos sustenta y estamos en pie por tu misericordia. Todo honor a ti pertenece. Obra en esta casa en una manera extraordinaria, Señor. Que nuestra cosmovisión sea la correcta a partir de la revelación de la palabra. Que no nos apeguemos a la religión ni nos apeguemos a costumbres, Señor, que no son aprobadas en el cielo. Que se ha desarraigado todo aquello que impide que tu Espíritu Santo establezca tu señorío en nosotros. Señor, estamos agradecidos porque nos ha perdonado y en Cristo nos ha reconciliado contigo. Danos la oportunidad, capacítanos para nosotros aprender a convivir juntos, a ser tolerantes los unos con los otros, a sobrellevarnos, a vivir en paz, conforme a tu diseño y a tu propósito. Todo lo que se teje contra la casa es inoperante. Todo espíritu de rebeldía es inoperante por la sangre de Cristo.
toda tristeza, toda angustia, todo odio, en el nombre de Jesús es inoperante. Por la palabra, tú estás reconciliando parejas, reconciliando padres con hijos, reconciliando hermanos, restaurando la familia de la fe, conforme a tu imagen, para gloria de tu nombre. Tú eres quien trabaja en el carácter, Señor, de cada ser humano. Tú eres poderoso para obrar. Tú trabajas en la mentalidad, tú trabajas en el espíritu, en el intelecto. Tú trabajas por medio de la conciencia. Oh, tú neutralizas por medio de tu Espíritu Santo la actividad concupiscente en nuestro ser. Toda gloria es tuya, todo honor. Gracias, Espíritu Santo. Tú lo has establecido, no es con fuerza, Señor, oh, sino con tu Espíritu. Tú eres quien trabaja en nosotros, Señor, quien nos perfecciona por tu misericordia. Tú haces nuevo todo lo que toca. Gracias, Señor, por lo que hace entre nosotros. Muestra tu gloria, Señor, en esta casa, por medio del conocimiento de la palabra, de la conversión, del arrepentimiento, de la restauración, del compromiso contigo, de la santidad progresiva. Oh, Señor, gracias, Espíritu Santo. Forja tu imagen en nosotros de manera individual y colectiva. Que cuando la gente hable con nosotros, nos vea, se acerque o nos acerquemos a la gente, te vean a ti. Que nuestra mirada sea la mirada tuya, que nuestra palabra sea la palabra tuya, que nuestra conducta, nuestro comportamiento sea aprobado en el cielo. Señor, que nuestros pensamientos estén alineados a tu propósito. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien restaura. Gracias, Señor, porque tienes tus brazos abiertos a nosotros. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero hablarles acerca de la reconciliación, tener una ligera introducción y compartir con ustedes en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a compartir Efesios 2:14, a tener la palabra del Señor. Qué bendición poder estar en la casa del Señor, amén. Aleluya. Gracias al Señor por este privilegio. Así dice el texto en el nombre de Jesús. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bendito es el nombre del Señor, muy amable. Hablamos de reconciliación. La reconciliación implica restaurar un estado.
Reconciliar implica restaurar un estado anterior. Por eso cuando la palabra nos habla de la reconciliación por medio de Cristo, hay una clave en el ser humano, y es que esa debería ser la pregunta. ¿Te has reconciliado con Cristo? A cualquier descendiente de Adán, la pregunta no sería, ¿tú eres cristiano? ¿Tú te has arrepentido? ¿Tú te has convertido? Todas esas preguntas las hacemos. Pero la pregunta correcta sería, ¿te has reconciliado con Cristo? Y entonces dice en el lenguaje evangélico, es que él no se puede reconciliar porque él antes no era cristiano, y en el lenguaje evangélico dicen, él no se ha descarriado. Y el que se ha descarriado, entonces es aquel que debe reconciliarse. Pues bíblicamente hablando, lo que ocurre en el ser humano es una reconciliación. Porque el fracaso de Adán rompió los vínculos con el Señor. Y entonces las Sagradas Escrituras nos hablan de la reconciliación en Cristo, por Cristo, porque Adán fracasó en aquella catástrofe que se llama pecado original, en la rebeldía. Y todo descendiente de Adán, cuando recibe a Cristo como Salvador, está restaurando la relación con Dios. Y entonces cabe el concepto reconciliación. Ahora, en el lenguaje evangélico la gente habla del que se descarría o se aparta, que regresa y se reconcilia, pero en términos general todos están apartados, y en la reconciliación se restaura el estado original que tenía Adán y Eva en el principio. Punto importante. La reconciliación tiene que ver con restaurar buenas relaciones, o sea, relaciones que han sido traumatizadas o que han sido dañadas por alguna razón. Y la relación con el Señor, Adán y Eva la perdieron y Cristo viene para restaurar. Pero algunos de nosotros, por alguna razón de la vida, alguna vez nos dimos la oportunidad y esa oportunidad no funcionó. Y hay otros que nunca nos han dado una oportunidad, o nosotros no se la hemos dado, porque la gente dice en el lenguaje popular que no hace sangre. Pero hay gente que nunca le da la oportunidad a la otra persona por diferentes razones. Una razón es porque hay gente que quieren algunas personas solo para ellos, y cuando ven que alguien se acerca, lo rodean y entonces le dicen cosas de la otra persona. Y otras veces porque la persona de alguna manera no tuvo una primera impresión, como esa palabra que dicen los jóvenes, de amor a primera vista. Y yo me voy más lejos, porque el amor no es solo en términos del eros. Hay gente que desde que se encontraron se atrayeron y tienen una buena relación de amistad. Y hay gente que nunca le ha dado la oportunidad a otro para que se acerque, sino que lo han mantenido distante. Inclusive líderes en las congregaciones le da igual que la gente se pierda o no, porque no le da el chance de que la persona escuche la palabra y se arrepienta, o no le da el chance de acercarse, porque de hecho algunos líderes entienden que tienen una unción muy grande, extraordinaria, que la gente cuando se le acerca se la quita o la pierde, y hay gente que andan protegiéndola de la gente, de los líderes, y hay líderes que se protegen ellos mismos. Tienen tanta autoridad que tienen miedo a acercarse a la gente para no ser contaminado. Es extraño, pero la reconciliación establece la restauración de una relación. O sea que hay gente que nunca han tenido una relación, y en este caso no sería reconciliación, sino dar una oportunidad a la persona.
Dele una oportunidad a esa persona que ha intentado acercarse a usted y que usted no le ha permitido llegar, por la razón que fuere. Dele una oportunidad que se acerque. Sea por prejuicio o por lo que fuere que lo mantiene distante. La reconciliación es un proceso de superación de una ruptura y se da en los matrimonios que viven en una misma casa o los que ya están separados o están divorciados. Están viviendo en ruptura. O sea, no están unidos entre sí, pero alguna vez sí lo estuvieron. Y también en la relación de la familia, de los padres y los hijos, y de los hermanos entre ellos, que ha habido algún conflicto por favoritismo de uno de los hijos, entonces los hermanos se vuelven enemigos del que es favorecido. Si no, pregúntele a José. Usted en la Escritura va a tener respuesta de eso. Si usted favorece a alguien, ese se vuelve enemigo. Los hermanos se vuelven enemigos de él. Hay ruptura en las relaciones en la familia de la fe. Gente que de alguna manera estuvieron trabajando juntos en el ministerio, pero que por alguna razón están enemigos. Y ese es un consejo oportuno. Si alguna vez usted tiene llamado, nunca se mueva de esta casa enemigo de sus hermanos ni de los líderes. Muévase en reconciliación. Así que antes de moverse, trate de reconciliarse. Y tiene todo el derecho de moverse, porque usted es libre en Cristo. Lo único que no puede abusar de la libertad y caer en libertinaje. Pero usted es libre en Cristo y debe reconciliarse antes de salir, porque lo bueno es que estemos en paz en las tres dimensiones. Se necesita reconciliación cuando hay distanciamiento, agravio, heridas. Hay gente que de alguna manera hieren, lo hacen con palabras, con conducta o por medio del rechazo, que es la mejor manera de agredir. Y cuando yo no le he hecho nada, absolutamente, lo único que ha hecho es rechazar. Y el rechazo es una de las primeras señales de violencia que existe entre la gente, porque eso genera violencia en la gente. La reconciliación nos permitirá tener paz en tres dimensiones: paz interna, paz con nuestros semejantes y paz con Dios. Si no estoy reconciliado, eso me va a generar distanciamiento. Y el distanciamiento es una señal de que no hay paz. Y creo que ese concepto tenemos que abrazarlo, porque a un presidente le aconsejaron que la salida no era en paz, y él entendió que si no era en paz era con violencia. Y la paz, muchas veces para establecerse, ocurre violencia. Pero la paz que estamos hablando, que produce la reconciliación, es una paz interna, que produce en nosotros quietud. Es la paz con Dios que da la señal de que hemos sido justificados de nuestra condición pecaminosa. Es la paz con nuestros semejantes, que somos capaces de escucharlo, de compartir con ellos y de pasar cosas por alto. Y creo que
En la segunda carta de Corintios, Pablo da una pincelada al concepto de reconciliación desde el punto de vista espiritual. Y luego podemos hacer la traducción a la comunidad de fe y a la familia. Y él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso está en la segunda carta a la iglesia de Corinto 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un condicional, está diciendo. De modo, de manera que si alguien está en Cristo, es nueva criatura. Entonces, apliquémosles ahí el bicondicional. Una persona está en Cristo, sí y solo sí, es nueva criatura. Y el concepto de nueva criatura es un concepto que se maneja considerablemente en la casa, porque es el concepto de regeneración. De modo que si alguno está en Cristo, ha sido regenerado, ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Y entonces por eso dice, es nueva criatura, es nueva creación, creado según Dios en santidad, bajo la operación de la obediencia a Cristo. Dice, las cosas viejas pasaron. Interesante, porque mucha gente en las iglesias, en Navidad, las cosas viejas no han pasado. Por eso los hermanitos se dan aquella borrachera que le permite olvidar a la chica de la juventud que por alguna razón no es su esposa hoy. Y entonces están ahí en la iglesia embuchados. Y terminan embriagándose, sea el 24, el 31, el 25, el día primero. Pero ese humo no se lo depinta a nadie. Ni que le prediquen, ni que ore por ellos, no. Eso va. Mucha gente se está deprimiendo y entristeciendo en este tiempo porque no ha podido superar las cosas viejas. Y creo que una de las cosas que debemos hacer cuando estamos sirviendo al Señor es analizarnos, saber realmente quiénes somos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las situaciones que nos marcaron de alguna manera en el pasado y qué cosas debemos superar. Y aquí no quiero herir más sentimientos. Las cosas viejas debieron haber pasado. ¿Okay? La vida vieja debió haber pasado y debimos habernos puesto el nuevo traje, la nueva vestidura que la Sagrada Escritura establece que ha sido creado por Dios. Es el nuevo ser que sale del anterior. Debimos haber superado el pasado. Debimos haber sentido perdón por nuestros pecados pasados. Debimos haber entrado en una nueva vida. Esas cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Deberían todas ser hechas nuevas. Y ese texto, en esa expresión, lo sacan de contexto algunos para aprovechar la libertad como libertinaje. Y quieren abandonar todo, incluyendo sus hijos, esposa, porque al venir a Cristo todo hecho nuevo y hay que abandonar todo. Y el texto está hablando de aquellas cosas que pertenecen al viejo ser, aquello que está viciado conforme a deseos engañosos, dice el apóstol Pablo.
cuando escribe a los Efesios. No es todo en términos general, sino que esas cosas nuevas se debe hacer a partir de aquello viejo que es necesario que sea restaurado. Y en algunos casos lo que se necesita es el cambio de actitud, es el cambio del lenguaje, es el cambio de las estructuras de pensamientos, es el cambio del comportamiento. Y es una transformación que produce el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, en nuestro ser espiritual, y que luego se traduce en un comportamiento que va desde la mirada del ser humano hasta todo lo que hace. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, aquí el apóstol está diciendo, y este nuevo ser, esa transformación que cambia la mentalidad, que libera el intelecto, que libera el espíritu, que trabaja en la conciencia, en el ser del individuo. Entonces la Escritura dice que viene de Dios. De Él es que viene. Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Viene de Dios y se efectúa por medio de la reconciliación en Cristo. La restauración a la imagen de Dios que perdió Adán cuando pecó. Esa restauración importante. Aleluya. Nos reconcilió consigo mismo. Y aquí está dando autoridad a Cristo, como establece la palabra. Dios con nosotros, el verbo de Dios, la palabra de Dios se hizo carne y nos dio el ministerio de la reconciliación. Punto interesante. No solo nos reconcilió con Cristo, sino que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y aquí es bueno que hagamos una parada, porque nos han impartido el ministerio de la reconciliación. Y aquí hay que hacer una parada, porque la gente no puede dar lo que no tiene. Y esa es la pregunta en el día de hoy. ¿Está la iglesia en capacidad de reconciliar a los pecadores con Cristo? Eso tenemos que digerirlo. La iglesia estará en capacidad de reconciliar a los pecadores con Cristo, o de ejercer el ministerio de la reconciliación, si, solo si nosotros estamos reconciliados entre nosotros. Porque si no estamos reconciliados entre nosotros, no estamos en capacidad de dar respuesta a la necesidad de la gente de la reconciliación. Así que tenemos que estar claros de que nosotros como iglesia pudiéramos estar intentando hacer cosas y no hacerla de manera correcta y no recibir el respaldo de Dios porque no estamos en el orden que Dios ha establecido. Primero, el ser humano debe reconciliarse con Dios, y esto lo hace ser iglesia, y después, ya como iglesia, recibir el ministerio de la reconciliación y estar en capacidad de reconciliar a los pecadores con Dios. Y ojo con eso. Si nosotros estamos en pleito entre nosotros, en disgustos, si hay situaciones entre nosotros y no las resolvemos, ¿usted sabía que eso afecta a la iglesia como tal?
la naturaleza y la operación de la iglesia. Y de esa misma manera, y eso es por cobertura, de la misma manera que afecta la relación de los hermanos, la relación de los padres. Que también se lleve papá y mamá, se refleja en el trato de los hermanos. Aleluya. Y eso es interesante en una comunidad de fe, que también nos llevamos nosotros como familia de fe, que tan tolerantes somos. Eso se va a reflejar a la hora de nosotros querer ganar a otra gente para Cristo. Y esto puede llevar a una congregación a gastarse haciendo el intento de hacer las cosas conforme a su conocimiento, a sus capacidades y habilidades, porque han perdido las capacidades y habilidades que vienen del Espíritu de Dios, porque para recibirla hay que estar en orden. Aleluya. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ha impartido sobre nosotros como iglesia el ministerio de la reconciliación. Y usted no puede dar lo que usted no tiene. De manera que la reconciliación, para ser efectiva, requiere algunos puntos. Número 1, la convicción. Número 2, el arrepentimiento. Número 3, el perdón. Y la reconciliación está en el cuarto paso. Entonces yo le estoy hablando hoy, o mejor dicho, estoy introduciendo hoy la reconciliación, y antes de hablar de reconciliación debía haber tenido una serie con convicción, con arrepentimiento y con perdón. Pero esto es parte de la reconciliación, y quiero hoy que veamos algunos puntos. La convicción, en términos prácticos, es lo que me permite a mí estar seguro de alguien, consciente de algo. Es como cuando yo tengo seguridad de algo, ¿no? Es argumentar, comprobar, convencer. Es estar convencido de lo correcto en una realidad verdadera. La seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de qué piensa o siente. Por eso es necesario la convicción en la reconciliación, porque debemos estar convencidos que hemos faltado o que alguien nos ha faltado. Si yo no estoy convencido de que he faltado, no hay manera de que yo pueda avanzar en una relación. Yo tengo que convencerme de que yo he faltado. Y creo que la naturaleza del ser humano lo lleva o nos lleva a no ser responsable. Siempre que pasa algo, estamos buscando un culpable. Y Adán dice: la mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Él no asume una responsabilidad de que yo te fallé. No, él dice: yo lo hice mal porque alguien me llevó a ese plano. Entonces no va a haber arrepentimiento si no hay convicción. Yo tengo que ser convencido de que he fallado. No solo de que he hecho lo malo delante de Dios, sino que también he hecho lo malo contra alguien o contra mí mismo.
Yo tengo que estar convencido. No tendremos éxito si no comenzamos a asumir internamente, a partir de nuestra naturaleza consciente, de que nosotros lo hemos hecho mal. Alguien quiere que le pida perdón, pero ¿perdón de qué? Alguien quiere que otra persona reciba a Cristo y le dice que se arrepiente. Él dice, pero ¿arrepentirme de qué? Porque hay que estar convencido de que hemos hecho cosas malas, de que hemos hablado mal de una gente, de que lo hemos rechazado, inclusive que hemos hablado mal de la iglesia, de la comunidad de creyentes, y que no hemos quedado ahí, o sea que hay malicia, porque hablamos mal, pero estamos ahí. Hay mala intención. Entonces usted tiene que saber que usted lo hizo mal. Yo debo saber que lo hice mal. Que no he actuado de manera apropiada. Que dije una verdad, pero la dije en un contexto incorrecto. Porque no es solo decir la verdad, sino en el contexto apropiado. Y ustedes saben, la Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Él dice la verdad, pero cuando él dice una verdad, es porque quiere embarrar a alguien. Y no necesariamente en el contexto donde dijimos lo que pensamos o lo que creemos, fue en el contexto apropiado. Y si yo no admito eso, entonces yo no voy a dar el siguiente paso. Yo necesito estar convencido de mi realidad, de lo que yo estoy haciendo mal, o de lo que he hecho mal, o del mal que le he causado a alguien. Así que usted tiene que hacer un análisis interior. El concepto es introspección, para darse cuenta lo que usted ha hecho. No solo lo que me han hecho a mí, que eso es importante, estar convencido de que me lo hicieron, sino de que yo, ¿qué hice yo? Porque este es el concepto de ciencia, de filosofía, si se quiere. A una acción, a toda acción, viene una reacción. Pero posiblemente mi reacción, aunque fue provocada, dañó a alguien. O le eché más leña al fuego. Entonces ahora somos pecadores los dos. Aquel que me provocó y yo que me dejé provocar. Si no hay convicción, no hay arrepentimiento apropiado. Tengo que estar convencido de qué pasó, de qué cosa he hecho, de qué cosa me han hecho. Y luego el segundo paso habla del arrepentimiento. Y el arrepentimiento, usted lo puede ver, es un concepto amplio. Existe el arrepentimiento para vida y es específico en la relación con Dios, pero también en términos natural existe el arrepentimiento cuando usted decide dejar algo, un camino, una conducta, un vicio. Y hay gente, de hecho, que han dejado vicio porque se dieron cuenta que lo estaba afectando físicamente. Han dejado vicio de alcohol, de drogas, de tabaco, de juego. Han controlado el uso de su celular, del internet, porque de alguna manera lo estaba llevando a una condición de ataduras. Y esto no quiere decir necesariamente que la persona esté buscando a Dios, pero está haciendo algo correcto.
sabe que lo ha afectado. Y eso es como el buen uso del pensamiento, saber que está afectando su relación de parejas, que está afectando su trabajo, está afectando la relación con su familia, y comienzan a dejar cosas y muy buenas. Ahora, el arrepentimiento para vida ya es una responsabilidad mayor. Es cuando la gracia salvadora te ha alcanzado y el pecador tiene un verdadero sentimiento de culpa. Punto importante. Se siente culpable. Siente que no ha actuado bien, que no ha sido responsable en la manera de administrar su vida, sus recursos, en el trato con la gente. Se hace responsable. Y para que haya arrepentimiento se necesita convicción, se necesita responsabilidad. Yo tengo que ser responsable que yo dije lo que no debía haber dicho. O dije la verdad, pero en el contexto inapropiado. Tiene que dolerme. Tengo que sentir dolor porque yo he dañado a alguien. Yo tengo que rechazar ese comportamiento dentro de mí, un comportamiento que conscientemente he hecho, o he pensado, he actuado, y debo asumir mi responsabilidad. Tengo que sentir dolor porque no lo hice bien, debía haberlo hecho mejor. Y ese es el concepto de sentimiento de culpa. Segundo, conociendo la misericordia de Dios en Cristo. Conozco que la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo. Su amor para conmigo por medio de la gracia, de la misericordia y de su paciencia. Y que Él es misericordioso para darme una segunda oportunidad. Aleluya. Porque Dios se conoce en la Escritura como el Señor de las oportunidades. Entonces, que Dios me dará una oportunidad porque se va a compadecer de mí, que aunque yo he provocado mi propia situación y mi propia crisis, Él me ve a mí nadando en mi miseria por mi propia culpa. Y Él entonces se compadece. Pero yo tengo que creer que Él se va a compadecer de mí. Y entonces ahí yo no retengo en mí la maldad, sino que creo que Dios puede hacerme libre de ella. Y entonces comienzo a rechazar dentro de mí la maldad. Y quiero alcanzar una nueva obediencia. Quiero alcanzar una nueva oportunidad en Dios. Y por eso la confrontación humanamente es buena. Porque aunque la gente se resiste a confrontar o a ser confrontado, es buena. Porque nos permite a nosotros hablar con otra persona sobre lo mal que nos sentimos por lo que le hicimos o por lo que la persona nos hizo a nosotros. Y en el escenario que lo hicimos. Y el arrepentimiento requiere muchas veces ser confrontados. Y eso es lo que pasa en la iglesia. La palabra es lo que debería pasar en la iglesia cuando yo voy a la iglesia. Y es que la palabra de Dios me confronte para que produzca en mí de alguna manera asumir mi responsabilidad frente a mis debilidades y pecados y que sea capaz de rendirlo delante de Dios para ser la persona que el Señor ha diseñado para mí. Aleluya.
Ahora, muchas veces existe la resistencia. Y la resistencia físicamente es esto. La gente que resiste, se resiste y muchas veces lo hace por medio de la racionalización. O sea, se resiste justificando o intentando justificarse en su condición y la causa por la que él o ella hizo eso. Y entonces ahí cabe dos términos que vimos el miércoles anterior, que es la legítima defensa, el instinto de conservación, en la que yo tengo que, lo que hice lo hice por tal cosa, y hasta la ley me protege, porque yo lo que estaba era preservando mi vida. Tratamos de justificarnos. Entonces esa justificación quita la oportunidad para el arrepentimiento, porque estamos bloqueando. Y eso pasa muy a menudo en las congregaciones. Cuando la palabra está llegando, en vez de la persona reconocer que no está actuando bien, y cuando llega a su casa comienza a enmendar lo que ha dañado, lo que hace es que justifica sus acciones. Se defiende. Y eso impide el arrepentimiento apropiado, la confrontación, para que venga entonces el perdón y luego la reconciliación. Y entonces eso se llama relaciones en tensión. Y hay gente que tienen relaciones de matrimonio tensas, relaciones con sus hijos tensas, relaciones en la comunidad de creyentes tensas, relaciones con sus socios y compañeros de trabajo tensas. Esa gente está en alta tensión. Un electricista diría, bueno, ¿y cuántos voltios son? Posiblemente dé para dar electricidad a un edificio. Y muchas veces esos cables no tienen ninguna protección. Todo el que se le pega recibe la descarga eléctrica. Y entonces la gente llega a un momento que le coge miedo, porque está en alta tensión. Primero, no es responsable, es irresponsable. Segundo, no hace lo que tiene que hacer para resolver la situación, sino que se justifica en sus acciones. Aleluya. Nunca alcanzará una nueva obediencia porque no puede admitir, no está en capacidad de aceptar la confrontación de la palabra que llama al arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento tiene que ver con corrección o enmienda que hace un individuo en sí mismo por su propia decisión. Es una decisión personal, es propia, es voluntaria. Es posible que se dé alguna situación cuando normalmente estamos siendo acusados por la conciencia del mal comportamiento que hemos tenido. Y aquí entra un elemento importante, la conciencia. La conciencia como facultad del corazón que nos dice lo que es correcto. Y que muchas veces va a perseguirnos hasta que se produce en nosotros un bloqueo a la conciencia. Y la Biblia habla de la cauterización de la conciencia.
Cuando ya nos ha llamado tantas veces la atención y nosotros la bloqueamos y se pierde la sensibilidad y ya hacemos la cosa y no sentimos remordimiento. Se ha vuelto una piedra. Es el proceso cuando un palo, una madera se petrifica. Y un hijo de Dios es sensible. Y estar en la iglesia y llegar a petrificarse, endurecerse y no ser sensible, eso es peligroso. Porque desencadena una serie de comportamientos que no pueden ser controlados. Y creo que algunos inconversos han dicho que cuando una persona que esté en la iglesia se aparta de la iglesia, los inconversos dicen, pero se ponen peores. Lo que pasa es que ellos no han leído la Biblia. Si leen la Biblia, entienden que hasta bien se porta. Porque dice que viene una posesión espiritual fuerte que va a desordenar y acelerar el desorden en todas las áreas. Y si usted se petrifica, aunque usted esté en la iglesia, esos espíritus aprovecharán la coyuntura. Y viene la tercera fase, que es la del perdón. Y usted se pregunta, ¿por qué alguna gente no han perdonado? Y la gente dice, no, yo no lo he perdonado porque él ni siquiera ha pedido perdón. Y si no, dice, no, es que él cree que con el tiempo las cosas sanan. Ahora, ¿qué entendemos por el perdón? El perdón es la decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos, como el rencor, el enojo y el dolor. Yo he sido perdonado y decidí perdonar. Porque esos sentimientos negativos producen enfermedades. Enfermedades reales en el cuerpo físico, causadas por somatizar situaciones de las emociones. Y el que decide vivir, amar la vida y ver días buenos, debe perdonar. Y deberíamos perdonar cuando la gente nos pide perdón, pero existe el perdón inteligente. Se da cuando las personas que nos han dañado siguen como si nada ha pasado. Me dañó y está viviendo su vida como que nada ha pasado y yo triste, adolorido y amargado. Inteligentemente yo me voy a desprender de eso, porque yo estoy sufriendo lo que alguien me hizo, que él está normal y no va a pedir perdón, porque ese es su modo de operación. Le llama en el latín modo vivendi. Esa es su manera de ser, de actuar, de hablar, y seguirán normal mientras yo estoy sangrando por la herida. Entonces yo tengo que tomar una decisión inteligente. Yo voy a desprenderme de eso, porque a mí no me va a matar alguien que va a seguir la vida normal. Yo voy a desprenderme de ese dolor. Y eso es estratégico. ¿Qué es lo correcto? Que usted, cuando hiera con palabras, cuando usted insulte, cuando usted dañe, cuando usted empuje, cuando usted hable mal de otro, usted le pida perdón. Usted debe tomar esa decisión, pero esa decisión es voluntaria y consciente. Si usted rehúsa hacer eso, entonces yo no voy a amargar mi vida. Tengo que ser inteligente, tengo que ser sabio,
Y por eso la Escritura enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Perdonar es recordar sin dolor una acción incorrecta que nos ha afectado emocionalmente y o moralmente, porque hay gente que son estratégicos dañando la moral de los otros. Por eso en la Constitución de algunos países castigan la injuria. Una manera de que la gente que va a convivir pacíficamente respete el derecho de los otros. Y en la normativa jurídica establecen que difamar e injuriar es penado por la ley. Porque hay gente que daña la moral de los otros. Y eso no quiere decir que porque usted perdone a una persona, usted no lo someta a la justicia. Eso es otra cosa totalmente diferente. Porque lo que pertenece a la ley, pertenece a la ley y yo no me meto ahí. Ahora usted perdona a la persona sin que le pida perdón estratégicamente para usted tener paz. Pero si la persona necesita estar tras la reja para poder aprender su lección, esa es la ley. Como lo es el maltrato físico, verbal y psicológico en una relación de parejas o en la relación con los hijos o con los padres. Usted debe perdonar al que lo dañó, pero no significa que la ley no se le aplique, porque él necesita que se le aplique la ley para que no le vaya a hacer eso a otra gente y para que cese esa persecución. Y no tiene que ver nada con el perdón. Si le mataron a un familiar o hirieron a un familiar, ha de suponerse que el malhechor no le va a pedir perdón, pero usted necesita desprenderse de eso. Y eso no quiere decir que no le canten la pena de muerte, porque eso es un asunto de la ley. Ahora usted debe perdonar. Y la ley es la ley. Y debe hacerse cumplir. Y solamente un país se desarrolla cuando la ley se aplique para todos de la misma manera. Si no, no hay desarrollo. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, perdonar sin que me hayan pedido perdón, eso es para gente inteligente. Desprenderme de ese dolor, de ese daño, de esa injuria, de esa difamación, de ese intento de matarme moralmente. Necesito desprenderme de eso. Y dejar que las cosas ocurran y se cumplan a través de los debidos procesos. Pero yo necesito despojarme de eso. Tengo que sacar de mí el enojo, el rencor y el dolor, que no solo me daña en el mundo físico, sino también mi relación con Dios. Silencio en la sala. La reconciliación, que es nuestro tema y es el cuarto paso, permite una segunda oportunidad para volver a ser como antes. Por eso la reconciliación es para gente grande. Porque va a dar la oportunidad para volver a ser como antes. A partir de la reconciliación, las cosas son nuevas, lo establece el texto bíblico. Todas son hechas nuevas. Significa que el Señor no recordará el pecado que yo cometí después de yo haberme arrepentido de que lo cometí. Aunque me haya marcado emocionalmente
y aunque haya quedado una marca en mi vida para siempre, con todo y eso, Dios no me recuerda ese pecado. Y la reconciliación nos lleva a ser una nueva persona en la que la relación se restaura y se vive en libertad. En la reconciliación dejamos ir el pasado y trazamos un nuevo presente. Así que deje ir el pasado, déjelo ir. No lo albergue tanto con usted. Y estratégicamente, cuando estamos reconciliados, ya el ataque con el pasado no se da. Te lo tengo anotado. En el 2005 me hiciste tal cosa. Pero mujer, yo te pedí perdón, por favor. Y nos reconciliamos también porque estamos juntos. Y reburujados, como diría alguien. Entonces ya lo que pasó no cuenta. ¿Qué pasaría si el Señor te cuenta lo que tú hiciste antes de reconciliarte con Él a partir del error o del pecado que está cometiendo ahora? Eso se llama catástrofe. No hay manera de entrar al cielo. Entonces usted necesita parecerse a Cristo y recibir el ministerio de la reconciliación, estar en capacidad de reconciliar a otra gente con Dios. ¿Y por qué no? La iglesia para ser mediadora, intercesora, no solo delante de Dios, que es su papel, sino en la sociedad. Que de hecho ya hasta se están dando maestrías que tratan estos temas, de gente que son capaces de entrar en los barrios a trabajar con la gente para producir de alguna manera reconciliación y encuentro entre ellos. Hoy vamos para largo. Póngase cómodo y relájese. En Efesios 2:14, el apóstol Pablo está tratando de hacer un análisis interesante, una analogía interesante acerca del pueblo de Israel, de los gentiles, de la ley, de la gracia. Y entonces, para llevarlo a la reconciliación. Pero me llamó mucho la atención porque tiene conceptos prácticos que pudiéramos sacarlo de contexto para decir lo que queremos decir con base en la Biblia. Y me llama la atención considerablemente. Dice, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y vale recordarles que el que está reconciliado o el que ha perdonado hace la paz. Y la gente dice, vamos a hacer las paces. ¿Está usted en paz? Cristo es la paz. Es posible que en algún momento en la relación con Cristo no tengamos paz. Eso es posible como seres humanos. Pero eso no puede ser permanente. Aleluya. Tiene que ser momentáneo. Un proceso. Una situación. Pero permanentemente no hay manera, porque perdemos la capacidad de respuesta. Y Él es nuestra paz. Y por eso yo le digo, tenga paz. Le estoy diciendo, Cristo debe estar al control. Y eso fue lo que pasó cuando la basura se estaba metiendo en la barca. Y cuando el agua sucia se estaba metiendo en la barca. Y cuando los discípulos se estaban ahogando. Y cuando ellos estaban asustados por la tormenta.
Y mientras él estaba descansando pasaba todo eso. Y él lo despiertan y todo vuelve a la normalidad. ¿Por qué? Porque él es ¿qué? La paz. Y yo creo que hay gente hace mucho que sacó a Cristo de su relación de pareja, de su negocio, de la relación de hermandad. Y entonces hay problemas. Metamos a Cristo de nuevo. Porque hoy hay la gente que toman café, lo andan buscando sin cafeína. Y lo que andan buscando leche, sin lactosa. Pero sin cristomicina, no hay Cristo. Eso se traduce como religión y no da paz. Mientras tanto, usted siga sacándole el dulce al azúcar. Y siga sacando cosas, pero no saque a Cristo. Y una iglesia sin Cristo, entonces no es su cuerpo. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley, los mandamientos, expresado en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Porque para que haya reconciliación, ¿qué es lo que hay que eliminar? Las enemistades. ¿Por qué Cristo, el apóstol Pablo habla aquí de la ley, de los mandamientos? Y alguien pudiera preguntarse, entonces Dios está contra los mandamientos y de la ley. Mire, Dios le dio la ley al pueblo de Israel y le dio los mandamientos. Y hay lo que se conoce como la ley moral. Y se la dio con el propósito de que ellos vivieran para Dios como nación y que el Salvador viniera de ahí. Y entonces para poder reconciliar a todo ser humano, tanto al judío como al griego, al gentil, a todo ser humano, necesitaba Cristo venir, porque nadie puede llenar las expectativas de la justicia de Dios sino solo Cristo. Y como solamente Él puede llenar las expectativas de la justicia de Dios, entonces Él es el que va a reconciliarnos con Dios. Porque la reconciliación que existía, o lo más parecido a la reconciliación, era la expiación, que era de animales, que era tipo del sacrificio de Cristo, pero no llenaban las expectativas de la justicia de Dios. Tenía que ser Cristo. Y entonces la ley, los mandamientos se cumplieron en Cristo. Por eso nosotros vivimos en la gracia y por la gracia que viene establecido en Cristo. Y entonces el apóstol Pablo está hablando de abolir en la carne las enemistades, lo que nos hacía estar lejos, aunque ahora hay una nueva corriente que la iglesia está siguiendo, y es que plantea que las 10 tribus dispersas de Israel están entre los gentiles, y esos son los que aceptan a Cristo como Salvador, porque es una manera de los judíos justificar la iglesia, los que sirven al Señor fuera de Israel. Y hay algunos creyentes que se están comiendo ese cuento, y por eso están hoy en crisis y están retornando al antiguo pacto, y no entendieron que ya el Señor cumplió con eso, y que el propósito del Señor era que exista un solo cuerpo, que exista una sola congregación, una sola iglesia. Y no me estoy refiriendo a pequeños templos como este que existen, sino de los creyentes en términos generales en el mundo, aquellos que reciben a Cristo como Salvador,
que son libres en Cristo y que han venido a ser reconciliados por medio de Él. Y el apóstol Pablo habla de hacer uno, enemistando las enemistades que había por medio de la ley, expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo ser, un solo y nuevo cuerpo, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y ahora soltemos los judíos y vengamos al camino. El sacrificio de Cristo en la cruz quiere quitar las enemistades que existen entre nosotros y los inconversos y entre nosotros mismos. Y que nosotros seamos capaces de tolerarnos a nosotros primero y luego tolerar al que no conoce a Cristo para que pueda venir y ser un cuerpo con nosotros, un solo ser. Ahora, si nosotros no estamos en capacidad de tolerarnos nosotros, ¿con qué capacidad nosotros podremos movernos a alcanzar a otro? Bendito es el nombre del Señor. A vosotros también, dice Colosenses, el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Colosa, 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y dice Pablo, hay una condición y que tienen que permanecer fundados firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, Pablo está hablando de que fue hecho ministro de la gracia, con un propósito. Y es de que Él sea parte del cuerpo de carne, del cuerpo de Cristo, que en la carne ha llevado nuestros pecados y que ha sido molido por nuestros pecados, con el propósito de hacernos una nueva persona. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué éramos nosotros antes, en otro tiempo? Extraños, y éramos enemigos en nuestra mente. La manera de nosotros pensar y de asimilar los principios de Dios, caíamos en la enemistad, porque no estábamos reconciliados. O sea que la barrera que impide que la gente esté en paz con ellos, con Dios y con sus semejantes, es justamente el pecado, la enemistad. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Y habla del cuerpo de Cristo que fue molido por nuestros pecados. Nos ha reconciliado con Él. Nosotros estamos reconciliados con Cristo. Y si somos un cuerpo, deberíamos estar en capacidad de reconciliarnos uno con otro para el éxito del reino de Dios, expresado en Cristo en la oración. En la oración que registra el evangelista Juan 17:21, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, dice el texto. Así como tú en mí, yo en ellos, para que sea perfecto en unidad, para que sepan que tú me enviaste. Entonces, no puede haber unidad en un cuerpo donde la gente no está reconciliado. No hay unidad. Porque cada uno está hablando para sí. Y cuando alguien habla para sí, dejó de recoger con Cristo. Y entonces Cristo dice que el que no recoge con Él, desparrama. O sea, cuando hay alguien que está
pensando en sí mismo y no en el cuerpo de Cristo, y anda buscando sus ventajas personales a costa de lo que sea, entonces estás en problema. De manera que hoy voy a tener que cerrar forzosamente, pero nos veremos, no se preocupen. Nos veremos de nuevo en otra oportunidad. Existe la necesidad de la reconciliación para poder tener paz y para que la obra de Dios sea efectiva en una comunidad de creyentes, en un matrimonio, en un hogar. Y ahora que estamos entrando en el final de un año y que nos meteremos en otro año, qué bueno sería entrar a un nuevo año enderezando aquellas cosas que se torcieron o que alguien torció, que alguien provocó, que nosotros provocamos para que estén derechas. De verdad que si somos capaces de restaurar aquello que está en nuestras manos, hacerlo, somos exitosos. ¿Y qué cosa está en mis manos? Porque hay cosas que le pertenecen a Dios, pero hay cosas que me pertenecen a mí. Y hay cosas que yo no debo pedírsela a Dios porque Él me dijo que yo la haga. Lo de perdonar, lo de reconciliarse es una tarea personal. Y yo debo pedirle a Dios que me capacite. Y debo reconciliarme con Él y debo pedirle que me capacite para yo poder hacer aquello que Él me encomendó, pero la tarea me la dieron a mí. La tarea es tuya. ¿De qué? De perdonar, de restaurar relaciones, de que las cosas sean nuevas y buenas. Así que por hoy concluyo la predicación y entro en la nueva dinámica de hoy. Porque hoy declaramos el día de la reconciliación en la casa. Y más que el día de la reconciliación, vamos a llamarle la temporada de la reconciliación. Porque hoy es un día en el que usted puede comenzar a evaluar esa posibilidad de que usted quiere reconciliarse. Para esa dinámica, le voy a pedir a los líderes de la iglesia que pasen para acá y vamos a estar orando juntos para que se efectúe primero en nosotros como líderes y luego podamos lograrlo en la congregación. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.